Hola a todos, bienvenidos a la primera sesión de Latinoamérica y en español de BD Roundtable. Para los que no conocen, BD Roundtable es una comunidad global de especialistas en desarrollo de negocios dedicados específicamente a la industria legal. Um, para mejorar el desarrollo, el ejercicio de la profesión y el negocio y la industria en general. En esta primera sesión en español como ya mencionamos, en Latinoamérica, estamos con José Vaquero de Medellín y eh, vamos a hablar de la estrategia de precios para cómo se puede implementar en los estudios de abogados y cómo existe una transición de la implementación de precios para que este sea en valor y no de la forma tradicional que se ha hecho hasta este momento. Eh, José, te voy a dar un espacio también para que te introduzcas, para que nos cuentes un poco quién eres y cómo llegaste a este tema en particular, de pricing, de la implementación de precios, para que podamos partir de ahí. Bueno, mucho gusto a todos. Yo soy administrador de empresas. Siempre he trabajado en una firma de abogados. Ahí empecé mis pasantías y fui escalando hasta que al final llegué a ser analista de pricing. Un tema novedoso en Colombia porque ninguna otra empresa, y creo que en Latinoamérica ninguna otra empresa lo había aplicado. Entonces fue muy chévere entrar como a ese nuevo reto. Y fue ahí que me empecé a apasionar por este tema y, y por eso estoy acá. Perfecto, José. Bueno, no voy a entrar en detalle de qué es el pricing, porque bien todos sabemos algo genérico, especialmente de la industria, de cómo se cobra en la industria legal, pero quisiera que nos cuentes un poco de por qué es importante aplicar una estrategia de precios basada en valor. ¿Por qué cómo ha evolucionado esta nueva forma de implementación de precios y cuáles serían los aspectos más relevantes? Listo. Yo creo que es muy importante precisamente porque la estrategia de pricing hace parte fundamental de cualquier modelo de negocio de una empresa. Es finalmente como una empresa decide capturar el valor que genera a los demás. Y siempre me causó curiosidad que en las firmas legales, a pesar de esta importancia, siempre hay como un tabú o como un dolor o incertidumbre respecto a este tema de si, no sé, a mí me pasaba que cuando uno hacía pricing como que uno siempre siente que como que algo no anda bien y uno se enfrenta al cliente y como que es difícil explicarle. Entonces ahí fue que encontré la importancia y me Ujú, di cuenta que en las firmas legales se hace a partir de las horas. Creo que en ujú, busca de la certeza tanto en el costo como en el precio. Y esta fue una de las primeras reflexiones que me hizo hacer value pricing cuando aprovecho a mencionar a Ron Baker, que es el pionero y quien es el que me ha inspirado en todo este tema. A partir de ujú, seguirlo y estudiarlo, pues aprendí muchas cosas y es qué certidumbre realmente nos dan las horas. O sea, cuántas veces las horas que estimamos son iguales a las que ejecutamos finalmente. ¿Cuántas veces los clientes se quejan de nuestros precios por horas o cuántas veces nos rechazan facturas cuando cotizamos por horas? Y, y qué, y esa fue enfrentarme a esa falsa certidumbre y es en verdad es si estamos haciendo las cosas como son y verdad si estamos en la variable más importante y que yo creo que en este caso es el valor, más que las horas es el ujú, valor que estamos generando a los demás. Y la ujú, verdad, tengo que confesar que para mí fue un proceso muy difícil porque yo siempre fui una persona muy amante al Excel y cuando empecé a hacer esto, entré en ese, entré por ese mal camino porque buscaba todo en el Excel, hacer fórmulas, variables, ujú, precedentes, pero al final de ujú, cuentas me enfrentaba con una realidad que,
que era totalmente diferente a lo que yo había presupuestado en el Excel y creo que por eso es una de las razones más Ujú. importantes por la que Value Pricing debería. Claro. ¿Y cuál crees tú que fue la primera noción o las primeras luz que se puede ver en un estudio o trabajando con clientes donde se debe empezar con la transición, se pasa de un cobro por hora y sabes que nos están pidiendo una suma específica, es un cliente en particular, es más cultura de la empresa. ¿Qué crees tú que es Yo una creo primera luz para el cambio? Yo creo que la primera luz es las relaciones con los clientes. Creo que los esquemas por horas han demostrado que hacen mucho daño con las relaciones. Es mucho más difícil crear una relación de confianza cuando uno está cobrando por horas porque se centra precisamente en el proceso y en lo que estamos haciendo, más no en el valor que estamos agregando al cliente. Ujú, Entonces creo que cuando las relaciones empiezan a deteriorar y cuando los clientes empiezan a ir, es cuando uno debería como cambiar el foco. Pues yo creo que siempre se debería, pero cuando uno empieza a ver ese tipo de comportamientos, por ejemplo, también cuando uno ve que cada vez es más difícil competir y cada vez le piden más descuentos, eso quiere decir que ujú, antes de ir a la variable del costo de las horas de reducir costos, es primero pensar si quizás puedo hacer algo mejor desde la variable del valor, es ver cómo puedo agregar más valor, cómo me puedo enfocar en las necesidades del cliente, tal vez que no estoy haciendo ahorita bien, o cómo genero una conexión, una relación mucho más estable con el cliente. ujú. Sí. Es ese camino el que nos muestra Value Pricing. Perfecto. Me gustaría que después en la conversación entremos un poco más en detalle de cosas específicas de la experiencia de cada uno. Por ejemplo, a mí los clientes me piden descuento, se me fue un cliente por la forma de cobro, experiencias que le puedan dar luces también a otras personas de por qué hay que tener cuidado con esta transición entre una forma de cobrar y la otra. Pero me Bueno, gustaría saber ahí también, quisiera hacer perdona. una aclaración y es algo que a mí me costó entender y que Ron Baker resalta mucho, y es que esto no es un esquema de facturación solamente, sino que esto tiene Ujú. que ser una transformación del modelo de negocio. O sea, tenemos que entender totalmente las cosas como las entendemos hoy para poder alcanzar Ujú, value pricing. Si pensamos que es un esquema de facturación, nunca vamos a poder dar el salto porque no nos vamos a estar concentrando en el valor, sino las horas siempre van a seguir en ujú. nuestras mentes. Absolutamente. O sea, creo que es un tema muy, muy complejo que tiene muchas aristas, no es solamente eh, pasemos de cobrar por hora a entregar valor, porque, y en esto me gustaría también que nos contaras qué es un poco, cuáles serían las diferencias entre un modelo y otro, entre cómo uno dice entregar valor, pero ¿cómo entrego valor? ¿Y cuál el modelo tradicional es facturación por hora? Perfecto. Tienes abogados que cobran tal monto específico por hora. Si das un monto y le dices al cliente y el valor de hora es tal, entonces el cliente empieza a sacar los cálculos de, ok, entonces va a trabajar 6 horas en mi. ¿En qué se diferencia eso con el pricing basado en valor a grandes rasgos? Creo que lo primero y la gran diferencia es que eh, cambia el producto. Cuando tú estás en un esquema por horas, tu producto es el contrato, es lo que tú estás generando. Mientras que cuando piensas en el valor, el producto pasa a ser la transformación que tú estás ayudando a generar en nuestros clientes. Entonces cambia totalmente la visión porque ya el producto no es lo que yo hago, sino es lo que lo estoy ayudando a hacer. Entonces creo que esa Ujú, es una de las principales diferencias. Otra diferencia muy importante es que en los modelos tradicionales, es el costo el que está determinando el precio que tú le estás entregando a tu cliente. Y, y creo que, creo que así no funcionan los negocios y eso es algo muy difícil de estrellarse porque si fuera el costo el que definiera los negocios, ninguna empresa quebraría, si uno lo piensa así, porque no es muy difícil sumar los costos de una firma y agregar un ujú, margen de ganancia. El problema pasa cuando uno deja de agregar valor al mercado
precisamente, que uno deja de vender y ahí es cuando uno no puede cumplir con sus costos. Entonces, por eso primero hay que concentrarse en el valor, que es la variable más importante de cualquier empresa, es lo que es las grandes empresas como Apple, como Disney, bueno, muchas se concentran en el valor y los costos son un resultado de si el valor que estamos generando, ahí sí armamos una estructura de costos que nos permita cumplir con ese valor. Ujú. Sí, pero sigue siendo algo como difícil de lograr. Es como una transformación cultural donde también tienes que llevar al cliente contigo, a decirle esto, porque el cliente te va a decir, ok, yo necesito un producto entregable. ¿Me vas a entregar un contrato? ¿Me vas a entregar una hora de tu tiempo? ¿Qué me vas a entregar? Entonces, también es una sociedad donde la gente está acostumbrada a recibir algo por el precio que paga. Es difícil el intangible. Sí, y ese es el problema, y es que precisamente llevamos muchos años acostumbrando a nuestros clientes a enfocarse en esa variable. Pero te Ujú, aseguro, porque lo he visto en la experiencia, que cuando uno cambia su mentalidad y cambia sus ujú. palabras y cambia sus actos y cambia sus hábitos, todo alrededor de uno empieza a cambiar y los clientes van a empezar a ver otras cosas. Hoy en día veo como abogados y clientes solo hablan de valor, ya no estamos hablando de horas, ya no estamos hablando de contratos, ya no estamos hablando de nada de eso, sino estamos hablando de su negocio. O sea, ¿qué es lo mejor para su negocio? Son conversaciones de mucha confianza. Ya he Mm, visto cómo esa confianza nos empiezan a ser mucho más visibles en toda la empresa del cliente. Entonces, a partir ujú, de empezar ahí nos empezamos a expandir y empiezan a sacar a los competidores y empezamos a entrar nosotros con este modelo porque nos estamos enfocando por lo que realmente nos buscan. Y aquí me gusta ujú. una definición de Peter Drucker que dice precisamente que por definición el consumidor no compra un producto o un servicio, sino compra la satisfacción de una necesidad y esa satisfacción de la Mm, necesidad es el valor. claro, absolutamente. Y en la industria Y, lo, legal es una de las cosas que más hay por lo demás. O sea, y, el cliente va con algo, mm, tengo un problema, necesito una solución a algo en particular, o sea, no es, y es algo muy emocional también. sí, el relacionamiento creo que es lo más importante y precisamente ese es un problema de las horas y es que ataca ese relacionamiento. Por ejemplo, a mí me sorprende Mm, que en el modelo de las horas se castigue el tiempo que pasamos con nuestros clientes sin que facturemos. Ahí mm, la hora no facturable no es vista bien. Entonces, por eso genera una barrera de relacionamiento porque uno se siente que no está generando dinero, pero no estamos pensando en el largo plazo. Ese tiempo claro, que permanecemos en esa relación, ¿qué valor me va a generar a mí en el largo plazo? Solo estamos pensando en el mes. claro, claro. Y creo que ahí llegas a un punto que es bastante interesante porque por más de que uno esté pensando en el cliente y una relación a largo plazo y entregarle valor, etcétera, también hay una cultura especialmente dentro de las firmas de abogados, donde la iniciativa es la contraria, es tienes que facturar, necesitas un número de horas al mes y el que trabaja haciendo el contrato no tiene esa relación tan directa con el cliente muchas veces y está más enfocado en las horas. Entonces, con eso Y creo que sería, perdón, sí. eso que mencionas ahí me recuerda un punto muy importante y es precisamente los empleados y las personas. Mm, Yo he conocido muchos abogados y la verdad he visto que sienten mucha pasión por lo que hacen y sienten pasión por atender a sus clientes, pero también me he encontrado que cada vez les es más difícil seguir esa pasión. Me he preguntado por qué cada vez mm, los abogados jóvenes ven menos un futuro en una firma de abogados, porque cada vez se apasionan menos por trabajar en una firma de abogados. Y claro. de lo que he investigado, me he dado cuenta que mucho tiene que ver con el modelo de negocio. Y es porque el modelo de negocio genera un entorno donde cada vez les es más difícil perseguir esos sueños y perseguir esa pasión. Retomando un poco el tema, sí, creo que culturalmente dentro de las firmas también hay una piedra de tope para hacer este cambio a precios basados en valor.
Y con eso mismo también quisiera saber qué pasos crees importante o qué estrategia a modo general podrías recomendar para partir con una implementación de esto, porque pareciera que hay que ver muchas aristas al mismo tiempo, hay que verlo de forma interna, hay que verlo con el cliente, qué pasa con los clientes que quieren seguir igual, con el mismo cobro por hora, eh, a modo más general. Yo sé que es un tema Sí. profundo y que da para mucho, pero a modo general. Lo primero es, lo primero que tenemos que hacer es la mentalidad de nosotros y es entender muy bien el value pricing, o sea, es entender bien el concepto y entender muy bien los principios y entender bien por qué existe y por qué las horas no deberían existir más. Cuando no se llega a ese nivel de entendimiento, pues va a ser muy difícil seguir el proceso. El segundo paso es ya como firma entender muy bien el por qué estamos haciendo esto. O sea, cuál es la razón verdadera por la que estamos haciendo. Queremos servir a nuestros clientes, queremos agregar más valor, queremos potencializar nuestro negocio. Y aquí algo muy importante es que la motivación principal no puede ser el dinero. Porque si la motivación principal es el dinero, eso quiere decir que no estás pensando en el otro. Y precisamente value pricing es pensemos en el otro y el resultado y el dinero será un resultado por agregar más valor. Entonces, esa es una razón muy importante. Entonces, el cambio va a empezar por el liderazgo. Todos arriba tienen que estar convencidos y tienen que estar de acuerdo. Si no estamos de acuerdo, va a ser muy difícil seguir. Una vez esté en el Ujú, liderazgo, tiene que bajar a toda la organización y tenemos que explicar nuevamente el por qué estamos haciendo esto. Después de eso, tenemos que generar un entorno impecable, apto para que todo lo que estamos diciendo tenga consistencia y coherencia. O sea, por eso ya no pueden estar mal las horas, porque si tú le estás diciendo a alguien que se concentre en el valor, pero lo sigues midiendo por horas, pues va a generar inconsistencia y el mensaje va a perder credibilidad. Y ya una vez tengas esos dos cosas, esas dos cosas claras, ahí sí pasas con las partes técnicas y prácticas del pricing de cómo es la conversación de valor, de cómo ujú, preparo una propuesta de honorarios, de cómo preparo alternativas de precios, que eso es un tema muy importante en esta metodología de pricing y nos dice siempre prepara alternativas a partir del valor, porque vas a tener muchas más posibilidades de ser elegido. Y todos esos temas, pues necesito mucho tiempo para explicarlos, pero pues todos esos temas técnicos y prácticos ya del pricing como tal, que van a soportar todo el modelo de negocio. perfecto. Em, bien, si bien el tema da para mucho, el pricing de por sí ya es un tema complejo, armar propuestas de honorario es súper complejo, pero esta es una parte inicial de la sesión con José, especialista en pricing, y ahora los siguientes 40 minutos aproximadamente de la sesión van a ser del roundtable, que es básicamente abrir la discusión, hacerle preguntas a José, participar, los que quieran participar, alguna duda, contar sus experiencias, abrir un poco esta dinámica que la van a poder ver después en YouTube y en la página de bdroundtable.com. Entonces, muchas gracias, José. Creo Ustedes, que nos diste una muy buena pincelada de la importancia del pricing y bueno, dejo abierto la discusión